alcanzaron potencial. Si ustedes quieren llevar los puntos que hemos dado, pues pidan, avísenme y yo les doy una copia de los temas. Si no, esperen y yo los voy a subir siempre, como siempre, en YouTube y ahí los pueden ver. Pero yo quiero decirles algo. ¿Se recuerdan que hablamos del umbral? ¿Se recuerdan que hablamos del umbral? ¿Qué era el umbral? El umbral es el área que tiene que ser llenada en nuestra vida. Potencial no es lo que soy, sino lo que no soy, pero puedo llegar a ser. Potencial no es lo que tengo, sino lo que no tengo y puedo llegar a tener. Potencial no es lo que he hecho, es lo que no he hecho y puedo llegar a ser. Voy a repetir la primera, que es la más importante. Potencial no es lo que yo soy, es lo que no soy y que puedo llegar a ser. Entonces digamos que el umbral, casi siempre las áreas donde más se habla de umbral es en construcción. Por ejemplo, la puerta tiene un umbral. Cuando se abre esa puerta, el umbral es todo el espacio que tiene para que una persona pase, porque umbral se traduce también el paso hacia algo. Después de una puerta hay una dimensión distinta. Entonces, si yo me paro abajo de la puerta, como está ese hombre, claro, él ya creció, ya casi topa la cabeza arriba, pero todo el espacio blanco es potencial todavía. Es lo que él no es, lo que no puede llenar, lo que no ha hecho. Es el umbral. Umbral es el rango. Por ejemplo, el umbral del dolor. Ustedes les preguntan, doctor, ¿usted de 1 a 10 cuánto aguanta? 7. Ah, vaya. Y ahorita le va a doler, le voy a poner una inyección que le va a doler 4. Todavía tengo el umbral. Mi umbral todavía aguanta 8, 3. Sí saben matemáticas, ¿verdad? 7 menos 4. Son 3. Me falta. El umbral es lo que todavía puedo llegar a alcanzar. El umbral es el potencial. ¿De acuerdo? También vimos algunas frases en la Biblia, como llegó a ser, llegar a ser hijos de Dios. Se dice de Isaac con la bendición, hasta que llegue a ser padre de multitudes, Abraham tenía potencial de llegar a ser padre de multitudes, pero cuando lo encontraron era el padre altivo. Abraham, padre altivo. Pero tienes potencial, Abraham, de llegar a ser Abraham. Todavía no es Abraham, pero le cambian de nombre. Y en la Biblia cambiar de nombre es como cambiarle el carácter. No carácter de su estado de ánimo o de su temperamento, carácter del comportamiento moral de su espíritu, conducta. Muy rápido, ¿verdad? Bueno, vámonos a Ezequiel 37. Entonces vimos varios pasos dentro del umbral, pero ahora quiero hablarles. 47. Es que hoy en la mañana alguien leyó 37, se me quedó. No se me quedó pues, pero me quedó el número. Ezequiel 47, miren, esto es el profeta. Dios lo hace ir cerca de la casa de Dios a que tenga una visión. El profeta Ezequiel le enseñaron por visión en la vida. Por ejemplo, en el 37, para no dejarlo burlado, el 37, se habla de los huesos secos. Y el Señor le dice, mira esos huesos. Ah, sí, Señor, es un montón de huesos secos, gente muerta. Y le dijo, estos van a tomar vida. En pocas palabras, dijo el Señor, son huesos, pero tienen potencial. Y una vez que Dios decide trabajar en el potencial de alguien, se busca siervos para que les ayuden. Entonces se traen al profeta Ezequiel. Le dice, profetiza sobre los huesos. Diles que tomen tendones, carne, piel y que resuciten. Y Ezequiel profetiza y se resucita. Por supuesto que esta es una profecía sobre Israel cuando habría de ser nación. Y estaba muerto Israel y lo volvieron nación en 1948. Estoy todavía en pura historia, pura introducción, ahorita voy a ir. Entonces Ezequiel llega a tener la visión viendo hacia la casa de Dios y se encuentra con que en su visión ve un río. Ahora, sabemos que las visiones que Dios da son realidades anticipadas. Repito eso. Las visiones que Dios da son realidades anticipadas. Es decir, que todavía no ha sucedido,
Dios te lo muestra, va a suceder. Abraham, esta tierra que ves, te la voy a entregar. Todavía no es de él, pero sucedió y se la dieron. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora se dice de ustedes y de mí que pasamos a entrar a la genealogía de Abraham por la fe. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahora nosotros, hermanitos de Jesús, pues nos metieron en la parentela de David y en la parentela de Abraham. Lo malo de esto es que ellos hicieron cositas malas que también viajan en la genética, pero no voy a hablar de esto sino hasta el domingo. Tengo la tentación, pero no lo voy a hacer. Pero tienen cosas buenas. Por ejemplo, tienen promesas. Abraham tiene promesas de prosperidad y de mucha genealogía. Y esas promesas, a nosotros nos gustan las promesas de Dios. ¿Quién dice amén? A veces no nos caen bien los judíos por ciertas cosas, porque mataron a Jesús, hicieron algunas cosas, pero queremos sus promesas. Ellos todavía no han despertado la realidad de Cristo, pero las promesas ahí están todavía, por eso tienen poder y tienen riqueza en el mundo. Pero vámonos a ver lo que vio Ezequiel. Entonces miren lo que dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas salían de debajo de ¿dónde? No en el umbral, debajo del umbral. El umbral de la puerta empieza con el piso y termina con la parte del marco arriba. Ustedes saben que Jesús dijo, ¿se recuerdan esta escritura? Yo soy el alfa y el omega. ¿Se recuerdan eso? El principio del fin quiere decir que Él, lo que empezó la buena obra, la va a concluir. Él es el primero de las ofrendas, de lo mejor. Es el primero, la resurrección. Él es el primogénito en todos, el primero, y es el último. Él es el primero, pero también es el postrer Adán. Él es el que vino a darle solución al mundo. Pero ustedes saben que Jesús no habló en griego, y el alfa y la omega son letras griegas. ¿Me van siguiendo? Él habló en hebreo y a veces en arameo. Él no dijo yo soy el alfa y la omega. Él dijo yo soy el Aleph, Tau. Esa es la primera letra del alefato o alfabeto hebreo. Soy el alfa, perdón, el Aleph, y soy el Tau, la primera letra y la última del abecedario hebreo. Y saben ustedes, porque aquí, bueno, ¿en dónde estará este tema del Tau? Por ejemplo, digo escondido. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Éxodo 12, tienen que matar corderos. Esto es un anticipo, esto es una profecía de que el Cordero de Dios había de venir y había de morir para poder hacernos libres. Entonces el pueblo de Israel mata corderos, se comen al cordero, pero la sangre, ¿dónde la ponen? En los dinteles de las puertas. Eso quiere decir alrededor del umbral de la puerta. Y el Tau, que no, esto no sé si se mira ese puntito rojo. ¿Sí? No tengo un Tau aquí, pero el Tau se escribe así: una línea que sube, una línea que hace parales y una línea que baja. No pusieron sangre de los corderos abajo, pusieron la sangre así, miren. Eso significa que lo que hizo Dios fue escribir un Tau en los dinteles de las puertas con la sangre de Cristo. Él es el Aleph, Tau, el primero y el último. Es el cordero que mataron, pero es el que está en el umbral, no solo para salvarte, para que alcances el potencial. Él es el Aleph, Tau. Esa fue la primera Tau que se escribió. Y les digo, ustedes no salgan de la casa, porque si salen los agarra el destructor. Y pongan sangre y píntenlo como se pinta un Tau. Hermanos, el pueblo de Israel, sus primogénitos, no fueron destruidos, porque la sangre de Cristo estaba ahí.
Y porque el primero que empezó a hacer la obra de convencerlos, de sacarlos, un día los sacó de Egipto y los hizo libres. A ustedes y a mí, Cristo nos sacó del mundo. Y tuvimos que atravesar la puerta. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas, llena de sangre, donde el destructor no nos puede hacer daño. Porque tenemos los dinteles de la puerta, escrito el Tau, el final. Ustedes y yo tenemos el potencial de llegar a ser eternos. Y además de eso, verdaderamente, que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Tenemos que tener la esperanza. Porque si no, te va a pasar algo en el camino, te vas a decepcionar y de repente vas a querer abandonar este camino, y este camino no hay que abandonarlo. Aunque lleguemos arrastrados. Porque ustedes no piensen de que ustedes van a cometer un error y Dios va a quitar su sangre. Eso no va a ser Dios. Ustedes cometen un error y la sangre sigue ahí. ¿Por qué? Porque Él es el fiel y verdadero. Ustedes y yo tal vez no, pero Él sí. Y ahí anda acompañándonos como la nube, caminaba con el pueblo renegando y la nube encima, y todavía les hacen caer el maná. No, hermanos amados, esto no se trata de nosotros, se trata de Dios, quienes quieren una buena vida, que solo Dios puede dar la vida abundante. Ok, entonces, ¿de dónde salían las aguas? De debajo del umbral. Eso quiere decir que yo necesito un río de agua que corra abajo del umbral y del potencial que tengo. Por lo tanto, la base de mi vida tiene que ser el río de aguas. Ahorita les voy a decir qué significa el río de aguas. Esa es la base. Por supuesto que ustedes ya se están recordando de citas como que del interior nuestro van a brotar ríos de agua que brotan para vida eterna. Es la palabra de Dios corriendo, el agua, el río es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios activa, que se mueve. No es un estanque, es un río. Tiene cosas nuevas cada día. Tú lees hoy Génesis 1:1 y no te va a decir Dios lo mismo que te dijo cuando te acabas de convertir. Tú leíste la Biblia, algunos leyeron la Biblia, la cerraron y la guardaron. Si la vuelves a abrir, te van a decir otras cosas nuevas, aún en la misma letra, porque es un río de agua de vida. Ahora, miren cómo le dijeron a este. Es de la casa del oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Ustedes saben, el oriente es el este. Y ustedes saben que del este es que va a venir el Señor Jesús. Porque la Biblia dice que así como el relámpago se muestra del este al oeste, así será la venida del Hijo de Dios. El pueblo de Israel marchaba con el arca del pacto, acampaba con el arca del pacto en el fondo del tabernáculo y la puerta siempre apuntando hacia el oriente. Así estacionaban el tabernáculo, el oriente. En un reloj como este, el oriente son las 3 de la tarde. Norte, sur, 12, 6. Este, 3. Oeste, 9. ¿Me van siguiendo, verdad? ¿A qué hora se murió el Señor? A las 3 de la tarde. ¿Qué andamos buscando nosotros cuando caminamos? Vamos. Siempre tu caminar tiene que ser hacia el encuentro de la cruz. El que quiere ser mi discípulo, agarre su cruz cada día, muera. Andamos buscando la muerte de Cristo porque la muerte de Cristo nos trae muerte a nuestro hombre viejo y a las obras muertas del pasado. Mis queridos silenciosos. Miren pues. Dice, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Cada uno tenga visión de eso, pero quiero recordarles algo. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír lo que se oye en la palabra de Dios. ¿Está bueno? Ahora, oír ahí es un tiempo, es un verbo conjugado, que quiere decir estar oyendo, estar oyendo, estar oyendo. No significa oír y cerrar la Biblia, significa estar oyendo, estar oyendo, estar oyendo. Dios sigue hablando. Lo que me dijo antes en una prédica hace 5 semanas, tal vez ni me acuerdo de la prédica. Algo se me quedó y me cambió. Pero yo necesito seguir oyendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene nuevas órdenes cada día. Y les di el ejemplo de Génesis 22, cuando el Señor le dice a Abraham, es la voz de Dios, es la palabra de Dios, la que sale de la boca de Dios, y le dice a Abraham, Abraham, toma a tu hijo, sacrifícalo, mátalo.
Esa es una orden de la palabra de Dios. Pero unas horas más tarde, el hombre está sacando, ya tiene el cuchillo y va a sacrificar al hijo. Y de repente Dios le dice a Abraham, ¿qué pasa si él no se hubiera tapado los oídos? Yo hubiera dicho, no, ya no me hables, cada vez que me hablas tengo que sacrificar algo. Primero me llamaste para dejar mi parentela, mi casa, y ahora para matar a mi hijo, no quiero saber nada más. Si él no oye la segunda orden, mata al hijo. Entonces nosotros necesitamos palabra fresca, nueva, para no matar a las siguientes generaciones que vienen en el Espíritu. ¿Ok? Vaya, pero ya pasémonos, salgámonos de ahí. Y dice Ezequiel 47:3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Miren pues, lo que están haciendo con este hombre es que lo van a meter en el río, pero lo van a meter poco a poco. Primero se van a mojar los tobillos, y ustedes y yo, para meternos en el río de Dios, tenemos que hacerlo paso por paso. Primero tenemos que mojarnos los tobillos, después las rodillas, después la cintura, y después hasta que ya no pueda yo vadear, dice la Biblia, o que tenga que pasar nadando, porque no se puede controlar, el río te está arrastrando. Pero recuérdense que lo que le dijeron a Pedro un día el Señor Jesús, le dijo, Pedro, cuando eras niño, tú te vestías y andabas haciendo lo que querías y tú tomabas las decisiones a dónde ibas, pero cuando seas viejo, va a venir uno que te va a llevar aún hasta los lugares donde tú no quieres llegar, no quieres ir. Ese es el Espíritu de Dios, que nos lleva a nosotros a lugares que ni siquiera habíamos imaginado, o que no habíamos decidido, porque ni siquiera queríamos nada con las cosas de Dios. Y ahora el Espíritu te hace hacer cosas que tú no antes a lo mejor hasta te burlabas, a lo mejor hasta las criticabas, o tal vez juraste que nunca te ibas a cambiar de religión. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos para entrar al agua? Primero los tobillos. ¿Qué significa que te mojes los tobillos con la palabra? El agua es la palabra, el río de Dios, la corriente de agua de vida, toda la doctrina que Dios te va a sembrar en tu corazón, y todo lo que Dios sigue hablando va a arrastrar primero tus tobillos. ¿Qué significa que primero haga tus tobillos? Bueno, el agua cubre los pies al caminar, y esto significa, antes de que leamos ahí, esto lo que significa es que tu caminar, tu forma de vivir, tiene que ser mojada con la palabra de Dios. Es decir, que todas las decisiones que tú tomes para dónde caminar tienen que estar empapado por la voz de Dios. Ejemplo, si vas a tomar un trabajo, vas a aplicar para un trabajo y vas a caminar hacia ese trabajo, tienes que meterte con Dios primero para que no solamente te abra la puerta, para que te habla, te dé autoridad, te dé poder, y además de eso te diga que sí puedes llegar, ir ahí a ese trabajo, o no tienes que ir ahí. Por otro lado, si tú tienes que renunciar o si tienes que seguir adelante en ese trabajo. Estoy hablando de las cosas prácticas del planeta Tierra. Pero ¿qué significan los tobillos? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué significan los tobillos? Los tobillos, tus tobillos, son los que sostienen todo tu cuerpo. Si tu tobillo se dobla, ¿alguien se ha doblado una vez el tobillo? Yo me quebré el tobillo y no podía estar parado. Necesitaba que alguien me agarrara, que me había fracturado, y entonces no aguantaba, no podía sostenerme porque mi tobillo estaba roto. Con dos tobillos rotos tú no puedes caminar, no te puedes sostener. Pero entonces quiere decir que mi vida va a estar sostenida por mis tobillos una vez que están mojados por la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, la corriente de agua viva va a sostener tu cuerpo, va a sostener tu vida, porque las decepciones de la vida provocan que la gente se desmorone espiritual, emocionalmente, a lo mejor se enferma en su cuerpo. Necesitamos la corriente del río de vida que sostenga nuestros tobillos.
saben qué decía el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es lo que en medio de las tinieblas va a iluminar el caminar hacia donde yo me voy a dirigir. Amén. Esos son los tobillos, parte de los tobillos. Voy a enseñarte algo más sobre los tobillos. ¿Se recuerdan ustedes? Tenemos mala resolución en el proyector, pero esta es los pies del Señor Jesucristo clavados en la cruz. Parece ser, porque está difícil. Yo quiero ir a Italia, quiero ir a Roma. Porque quiero ir a donde están los documentos de cómo era la pena de muerte antes. Yo he hablado con teólogos, con estudiosos de la historia. He tenido, cuando fui a la escuela, a la universidad para estudiar unas clases de Biblia, mi profesor de historia de la iglesia y de teología, le pregunté, porque yo quiero saber cómo era la pena de muerte. Claro que la Biblia nos explica, pero hay cosas que no nos dicen. ¿Para qué quiero yo saber eso? Y porque yo quiero saber, mejor el otro día les digo qué quiero saber. Si se van conmigo a Italia, se los digo. Se hacen una colecta y me pagan el pasaje. Pero parece ser que solo utilizaban un clavo para clavarle los pies. Sus pies iban a estar montados uno sobre el otro, como lo pueden ver ahí. Y entonces tenían que entrar el clavo de la parte de enfrente hasta el calcañar. Así tenía que entrar para poderlo sostener. ¿Por qué hasta ahí? Déjenme que les explique algo. En el tobillo, en la parte posterior del tobillo, tenemos un tendón que se llama el tendón de Aquiles. Los tendones sirven para unir los músculos con los huesos. Quiero que me sigan en eso, por favor. El tendón sirve para unir el músculo con el hueso. Y el tendón de Aquiles es el tendón más grande de todo el cuerpo y más fuerte. Llega a medir por lo menos unos 15 centímetros. Pero ¿qué significa los músculos en lo espiritual? Los músculos significan la energía, la fuerza, la masa que da el peso y la fuerza en el humano. Así es en lo literal también. Los músculos, tú haces ejercicios y el músculo crece, y el músculo sirve para darte fuerza. La persona musculosa tiene fuerza, y entonces une los músculos, la fuerza, con los huesos. ¿Pero qué significan los huesos? Eclesiastés 11:5 dice: tú no sabes, dice una versión, en qué momento entra el espíritu del hombre en los huesos, en el vientre de su madre. Dice Hebreos 12:7 que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ustedes no las citas muy rápido, no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que penetra hasta cortar el alma y el espíritu. Escuchen bien: alma y espíritu. Y después dice el espíritu y el alma. Y después dice las intenciones y los pensamientos. Como que las intenciones están en el espíritu. Por eso Pablo decía: yo adentro quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, pero tengo la intención adentro, en el espíritu. ¿Me van siguiendo? Pero después dice: para cortar las coyunturas, para cortar los tuétanos y las coyunturas. Si ustedes ven ese versículo y separan qué cosa va de cada una de los órdenes, se van a dar cuenta que los coyunturas, ¿saben qué son las coyunturas? No? Son las articulaciones, lo que provocan que yo pueda doblar mis huesos y que se rompan. La estructura que sostiene, hay una parte que tiene su líquido y todo lo demás en las articulaciones. Parece ser que las articulaciones están relacionadas con el alma. Miren, ¿qué tiene que ver eso? Porque a veces, ¿saben qué pasa en nuestras vidas, hermanos? No estoy diciendo que siempre es así, ni que sea una fórmula matemática, pero hay personas
que tienen problemas en las articulaciones y dolor en las articulaciones, y de repente lo que tienen que hacer es sanar algo de su alma. Por ejemplo, perdonar a alguien porque tiene rencor, y entonces tal vez tengan que perdonar a alguien, y tal vez empieza a hacer efecto el API, el moching mejor, porque ahí trabajé. Estoy dándole promoción yo a otros que no me dieron de comer. No, ya. Entonces fíjense ustedes, a veces hay problemas de las articulaciones y de repente es algo que tengo que sanar en mi alma. Tal vez, yo no dije que todo sea así, porque si no van a decir, yo tengo eso, tengo reumatismo y yo no tengo que perdonar a nadie, ni tengo que pedir perdón a nadie, pero a lo mejor sí tienes algo en tu alma y tienes que solucionar tu problema en tu alma. Un mal recuerdo, tu tristeza, tu amargura, ¿seguime soplando? Lotería, dirán algunos. Pero dice que en los tuétanos cae la parte del espíritu. ¿Usted sabe cuál es el tuétano? Tuétano es la parte interna de los huesos y es donde nace la sangre. En los tuétanos nace la sangre. Y en los tuétanos, de donde nace la sangre, la Biblia dice que en la sangre está la vida. Y algunas escrituras y el contexto nos llevan a creer que el espíritu está íntimamente relacionado con los huesos. Por eso Ezequiel 37 le dicen, despierta esos huesos, porque no se puede crear nada humano si no primero hay espíritu. Es decir, que a ustedes primero les crearon el espíritu allá y después los pusieron en el vientre de su mamá y ahí les entretejieron el cuerpo, pero el espíritu lo había creado Dios arriba y ahí lo puso. Y entonces Eclesiastés 11:7 dice, 11:5 dice, no sabes tú en qué momento entra el espíritu a los huesos en el vientre. Vale. Todo para irme a los tendones, ¿verdad? Entonces los tendones que están en los tobillos, el tendón de Aquiles, que es el más fuerte, está encargado de sostener tu cuerpo, pero de unir la fuerza, la energía. Eso es la fuerza humana, tus propias fuerzas, con el espíritu tuyo, que son los huesos. Pero para que tus huesos y tus músculos unidos, lo que los une, esté fuerte, necesitas que se mojen en el río de Dios, que se mojen en la corriente de Dios, que se mojen en la palabra de Dios. Amén. Entonces vas a poder, porque un músculo fuerte o un tendón roto, miren lo que pasa, porque así es como pasó en la mitología griega. Se llama el tendón de Aquiles, porque ustedes recordarán, ustedes que leyeron la Ilíada y la Odisea, mis cultos hermanos. Amén. Leyeron a Don Quijote y Sancho Panza. Pero sí saben más o menos, oyeron un poco de qué era la Ilíada. ¿Homer? ¿El autor? ¿Troya? ¿El caballo de Troya? ¿El caballo de Troya? No, el caballo de Troya sí tienen que saber si Brad Pitt es el actor del caballo de Troya. Ahí le tiran a Aquiles y para derrumbarlo le tiran con una flecha, le pegan en el tendón de Aquiles. Entonces Aquiles le pegan en el tendón de atrás del tobillo y cae, y por eso es que se llama el tendón de Aquiles, por la mitología griega, que eso no es historia, es una mitología. Pero se nos enseña que debilitando el tendón de Aquiles debilitan el cuerpo. Entonces se necesita que mi tobillo esté lleno de la palabra de Dios. Dicen amén. ¿Vas a mojar tus pies en la palabra de Dios? Amén. En las corrientes de agua de vida. No te puedes meter a las corrientes. Tú no puedes pretender aceptar a Jesús hoy y mañana ser el maestro de Biblia. No puedes. Es que poco a poco. Claro que en esta iglesia te sacamos el jugo, porque entrando a Cristo y de una vez a jugar en la cámara, en la cocina, en algún lado te ponemos.
Pero ya el crecimiento espiritual te lo tiene que dar la palabra de Dios. Y no puedes sacrificar el trabajo, el servicio de Dios por la palabra. No se puede sacrificar. Dicen amén todos. ¿Se van a mojar sus tobillos en la palabra de Dios? Van a echar al río, que sea poco a poco. Su caminar que vaya cambiando por la palabra. Todo lo que me costó explicar lo de Aquiles y todo lo demás, hasta a mí se me olvidó ya. No se me olvidó. Pero después dice en el verso 4: midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué significan las rodillas en el cuerpo espiritual? Las rodillas significa la humillación. Porque cuando tú te pones de rodillas delante de Dios, lo que estás haciendo es un acto, bueno, depende, pero una de las palabras que traducen adoración, en el Nuevo Testamento es la palabra proskuneo. Y proskuneo significa colocarse en una posición perrunia, como perrito, de rodillas, como lamiendo la mano del amo. Eso es adoración. Adoración es un acto, una serie de actos, es una actividad, pero esa es otra palabra la que se traduce. Pero la palabra proskuneo es el acto de que yo me ponga de rodillas delante de Dios, humillándome para reconocer la majestuosidad de Él. Entonces que se moje mis rodillas. Lo que me está diciendo es que la palabra de Dios acompañe tu humillación. Que la palabra de Dios, que la palabra de Dios acompañe tu oración. Tú no puedes orar bien si no conoces la palabra de Dios. Aparte, Él está buscando adoradores en espíritu, aquellos que oran por el espíritu, ¿verdad? Y en verdad, y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es la palabra de Dios. Aleluya. Digan un buen amén. Solo para que no hable yo solito. Entonces tus rodillas son las oraciones. Que se moje, que la palabra de Dios te lleve a conocer quién es el maestro de los maestros, el rey de reyes, el señor de señores, el cordero de Dios, que te muestre todas las facetas del hombre que se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte por ti. Entonces el conocimiento de Dios es el que va a hacer que verdaderamente tú ores y tú te humilles poniendo tus rodillas en el suelo. Por supuesto que si te duelen las rodillas no podemos pretender y decirte, no, usted si no se hinca, a ver, quiero ver cómo se hinca. Además de eso tiene que apuntar su mirada hacia el oriente, hacia Jerusalén. Así le decían algunos antes que nos precedían. Ore, y viendo para Jerusalén. Y aquel pensando que era una tienda del barrio. Tienes que meterte en el río. Y el río, cuando llega a tus rodillas, entonces el Hijo de Dios se te va a revelar y tú vas a poder decir, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Vas a ser como hicieron aquellos hombres, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pero eso va a pasar hasta que se mojen tus rodillas. Después de que ya metiste los pies y los tobillos al río de la palabra. Entonces, tienes que meterte al río. Tienes que hacer que llegue hasta que tú te vuelvas un adorador, un orador, y además de eso, tu vida sea una vida de humillación. Voy a decirte algo. Cuando llegaron los sabios del Oriente a visitar al Señor Jesús, le dijeron a Pilatos, o a Herodes, perdón, le dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y entonces dijo Herodes, vayan, indaguen y me avisan, para que yo también vaya con ustedes a proskuneo, a adorarle, a postrarme delante de él. Así que los sabios del Oriente llegaron a adorar al Señor, así dice la Biblia. Ninguno se había dado cuenta que había nacido el Mesías. Los maestros de la ley no se habían dado cuenta, y los sabios del Oriente ya sabían, y le llevaron regalos. ¿Pero qué le llevaron? Oro, incienso
y mirra. Oro es la prosperidad, o es el poder del Espíritu Santo actuando, es el poder. Oro es poder. Pero también le llevaron incienso, y el incienso son todas las oraciones y la adoración, y es todo el aleluya que hacemos nosotros, es incienso que le tiramos al Señor. Cuando cantamos y danzamos aquí, le estamos llevando incienso hasta que la casa se llene del aroma. Pero le llevaron mirra. Mirra es la misma palabra o derivada para la palabra Mara. Ustedes recuerdan cuando Noemí regresó y dijo: yo no me llamen más Noemí. Le estoy dando un secreto porque vamos a tener un concurso en el libro de Ruth, recuérdense. No me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque mi alma está amargada. Mara quiere decir amargura, y mirra quiere decir humillación y amargura. Le llevaron esto porque sabían que el Señor Jesús iba a ser el Rey de Reyes con el oro. Él es Dios y por eso el incienso, pero también iba a tener sufrimiento y humillación. Ahora, nosotros no vamos a ser humillados en la cruz, y menos en la muerte segunda. Pero cuando tú quieres ser discípulo de Cristo, te subes a la cruz de Él cada día y dices: yo quiero morir a esto. Cuando en tu casa tienes problemas con tu cónyuge y a veces tienes que decir: voy a morir. ¿Quieren que les ponga un ejemplo real de algunas personas que vienen otro día que no es hoy? Algunas mujeres tienen problemas con sus maridos por la iglesia, y a veces van a tener que decirle al marido: está bien tener razón en otras áreas, muriendo. Sí, no, papá, esto no te enojes. No, está muriendo, ¿pero para qué? Para que él no se enoje cuando ella va a la iglesia. Muere en un área de aquí. Está bien, grita todo lo que querrás, pero no va a la iglesia el domingo. Por dentro, ¿verdad? Muere para poder venir aquí. ¿Sabían ustedes que algunas personas les pasa eso? Claro, ustedes y yo no, ¿ah? ¡Qué alegría! Más bien las esposas dicen: vamos todos a la iglesia. Pero no todos los hogares son así. Hay mujeres que están muriendo cada día con tal de poder venir a servir a Dios aquí. Digan amén por ellos. Y ¿saben qué? Es una bendición eso. A veces tenemos que morir, a veces en cuestiones del trabajo, con tal de que nos dé permiso para venir a una actividad en la iglesia. Yo espero que eso es lo que hagamos todos: morir y hacer los sacrificios para venir a la casa del Señor. Pero digan un buen amén con ganas y con alegría. Las humillaciones. Ahora, ¿cómo hago yo para evitar humillaciones? Mejor me meto yo a humillarme solito delante de Dios. Me humillo en secreto para que Él me exalte en público. Pero si yo no me humillo en secreto y tampoco en público, voy a salir avergonzado afuera. Yo tengo que humillarme delante de Dios, si es posible, cada día, y decirle: yo voy a ser, Señor, tú eres el Rey, lo que tú digas, amado. En una posición terruña, lamiendo la mano de su amo, Jesucristo. Amén. Ahora vamos terminando. Los lomos. Ezequiel 47:4 dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Pero miren, no es que solo se mojó los lomos, ya se había mojado los tobillos, ya se había mojado las rodillas. Aquí el agua ya nos lleva hasta aquí. Yo no sé si ustedes se han metido al mar hasta aquí por lo menos, pero caminar ahí cuesta. Si cuando llevas los tobillos cuesta, cuando ya va por aquí, es porque ya estás bien metido con Dios. ¿Quiénes están metidos ahorita hasta los lomos? Por lo menos hasta los lomos, todavía falta, pero hasta los lomos estamos metidos, ¿o no? Díganme que sí, vamos. ¿Usted está metido en la iglesia? ¡Hasta los lomos! Amén, aleluya. ¿Usted se metió con Dios? Hasta los lomos, por lo menos. A veces nos sentimos tan mal que ya me salpiqué las rodillas, las tobillos, pero ahí. ¿Qué querrá decir los lomos? Bueno, quiere decir muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Voy a empezar diciéndole por la genética.
que una vez, allá en el libro de Hebreos, capítulo 7, se narra lo que pasó en el libro de Génesis, cuando Abraham se encontró con Melquisedec. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Que venía la guerra, se encontró con Melquisedec, y Abraham le dio los diezmos de todo. No voy a hablar de los diezmos ahorita, no se preocupen, no voy a hablar de dinero. Pero dice la Biblia, en Hebreos 7, que Leví, que es uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, de donde viene el sacerdocio, dice Leví, que recibe diezmos y da diezmos, lo aprendió cuando aún estaba en los lomos de su padre Abraham. Y recuérdense que Leví viene, todavía está Abraham, Isaac, Jacob, Leví. No había nacido Leví y estaba en los lomos de su padre Abraham, 4 generaciones arriba. Y ahí aprendió. Quiere decir que lo que tú hagas ahorita va a repercutir en la 4ª generación y más. Le vas a enseñar, con lo que tú hagas, le vas a enseñar a tus hijos y le vas a heredar cosas. Amén, aleluya. Entonces los lomos es lo que la Biblia refiere para decir que ahí está nuestra semilla, nuestra genética en los hombres. Bueno, y mujeres también, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero cada vez que se habla de los lomos, que salió de sus lomos, la genética que salió de mis lomos, eso quiere decir que yo ahora no solo estoy mojándome mis tobillos para mí, mis rodillas, sino que esto ya incluye mi familia. Por eso la Biblia dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Pero dice serás, futuro, vas a alcanzar, tienes el potencial de que seas salvo tú y toda tu casa. En algunos casos hay gente que no se salvó y sí se salvaron, que se salvaron ellos, pero no se salvó su familia. ¿Pero por qué? Bueno, tal vez no le pusieron fe, tal vez hicieron, pues ya no se pudieron recuperar. Pero el punto es que si yo le pongo fe a esta escritura, yo creo, y esto no me lo puede quitar nadie, que si yo creo que si yo acepto a Cristo y lo sigo y le sirvo, voy a ser salvo yo y voy a arrastrar a mi familia. Amén. Seguro que así es, porque el libro de Cantar de los Cantares dice, atráeme y correremos en pos de ti. Atráeme a mí y vamos, plural, vamos a correr todos. ¿Tú quieres que se salve tu familia? No llores, síguelo. No te lamentes, ni te quejes. Él no quiere saber nada, mi primo. No te preocupes. Tienes que meterte con Dios y vas a ver cómo Dios te cumple eso. Amén. Pero es una cuestión de decisión. La Biblia dice en Éxodo 23:25, servirás a Jehová tu Dios y yo bendeciré tu pan y tu agua. Voy a apartar la enfermedad de tu casa. Tus enemigos se van a quedar a tus lados y yo los voy a traer y los voy a poner a tus pies. Mi terror va a ir delante de ti por servirle a Dios. Entonces un día Josué entendió eso y le dijo a todo el pueblo que era rebelde, le dijo, ustedes pueden quedarse al otro lado del río y pueden quedarse adorando a sus dioses, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. Eso quiere decir que si yo me meto con las aguas hasta los lomos, eso va a bendecir a mis hijos y va a bendecir a mis nietos. Y no importa si tus hijos están alejados, tú solo di, pero aquí estoy nadando yo, Señor. Amén, aleluya. Aquí estoy metido hasta los lomos y yo sé que tú vas a bendecir mi genética porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Y yo, Señor, no, tampoco me pongo yo como se ponen algunos, ¿verdad? Yo reclamo esa promesa. Yo no tengo que reclamarle nada a Dios y Dios por misericordia es que me tiene vivo. Pero sí le puedo clamar y decir, Señor, yo quiero esa promesa. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos siempre. Y quiero que mis nietos también. Y este mundo perverso en las próximas generaciones. No te preocupes, métete con el agua hasta los lomos y vas a ver cómo te los defiende Dios en las escuelas y cómo te los defiende en las calles. Digan un buen amén por sus hijos y por sus generaciones. Entonces los lomos significa la semilla que sale de la genética de Abraham. Pero genética es una misma palabra para genealogía, ya lo sabemos, pero es una palabra que también tiene que ver con los... ¿Hay niños?
Genética. ¿Saben cómo se traduce la palabra semilla en el griego? Esperma. Eso es literal, eso no es una interpretación mía. El aparato génito reproductor. ¿Entendieron eso o no? Aparato génito reproductor es una palabra científica. Quiere decir que los lomos tienen que ver con la sexualidad. No se me duerman ahorita. Si se durmieron hace un ratito, ahorita no se duerman. Pero que yo meta mi cuerpo hasta los lomos en la palabra de Dios va a solucionar problemas de sexualidad en mi vida. ¿Por qué me miran a mí si ustedes también? Yo estiro la corriente del agua a ustedes. Ustedes se me quedan viendo como quien dice: ¿tienes problemas? Casi que me van a referir con algún pastor para que me ministre, ¿verdad? Pero el 90% de los problemas de la vida son por origen sexual. Ya sea en la mente, en el corazón. Por eso el Señor dijo: ustedes oyeron que está escrito que el que comete adulterio, y después les dijo, pero con solo pensarlo ya lo hicieron. Y ahí se fueron con Pancho como el 90%. Aunque me pongan caras de jugadores de póker. Por ejemplo, problemas de pornografía. ¿Cómo se puede componer eso? Claro que orando, sacándole los demonios, que a veces es un espíritu, a veces, no siempre, a veces corrigiéndole el vicio por nuevos hábitos en la iglesia. Servir a Dios ayuda. Se los digo por si ustedes encuentran a su hijo que nos encontraron, echaron al cuarto y tratando de apagar la compu y no se apaga. ¿Qué estás viendo? Nada. ¡Pah! Se va la compu. Y yo, como soy hacker, puedo llegar y agarrar a cualquier niño y ver si su máquina vio o no vio. Por si me quieren prestar sus computadoras. Fíjense pues, fíjense esto. Pero cuando alguien está sufriendo porque no puede dejar, no solo la pornografía, el adulterio, puede. ¿Saben cómo se soluciona esto? Metiendo su genética, sus lomos, en el río de Dios. Y una vez que se meten en el río de Dios, le tienen que solucionar esto. Dígame un buen amén, por lo menos por sus vecinos, por sus primos, por sus tíos, por sus vecinos. Ustedes saben, no, mejor ya no quiero quedarme ahí porque ya es tarde, medio tarde. Yo les digo la última, penúltima, antepenúltima. Ustedes saben que hay animalitos puros y animalitos impuros en la Biblia narrados, creo que es Deuteronomio 14. Y sabemos que los animalitos puros son aquellos que son rumiantes, pero tienen la pezuña hendida. Por ejemplo, una vaca es rumiante, está masticando, llevando de estómago a estómago, pero a la vez tienen una pezuña hendida. Eso quiere decir que está rumiando, quiere decir que está siempre comiéndose la palabra y masticándola y llevándola ahí hasta que baja a un estómago, sube a otro. Siempre se está comiendo la palabra. Y la pezuña hendida significa que lo partieron en dos, que nació de nuevo, que tiene una vida pasada y una vida ahora en Cristo. Nosotros somos animalitos limpios, puros. Somos rumiantes y de pezuña hendida. El camello no es un animalito puro, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña hendida. El cerdito, chancho o puerco, coche o porqui, tiene pezuña hendida, pero no es rumiante, no es puro. Ahora,
Eso no tiene nada que ver con lo de hoy en día, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a Pedro, déjate de cuentos, comés y yo ya bendije todo, ya lo purifiqué. O sea que podemos comer chicharrones con tortilla o pupusas de chicharrón. Para los hermanos salvadoreños, les tengo que pasar un poquito. O sea, no tiene nada que ver con eso, es espiritual. ¿Ok? Ahora, uno de los animalitos es el buey. ¿Ustedes saben qué es un buey? No, pero dije buey con B, no. Eso es lo malo de predicar entre mexicanos. Ustedes saben qué es un buey, ustedes, por ejemplo, mi vecino. Un buey es un toro castrado. ¿Me están siguiendo? Es un toro castrado. El buey lo pueden usar para jalar carretas y caminar con otro buey, tranquilo. ¿Por qué? Porque lo castraron, ya no puede ser violento. Ya no patea, ya no tira al jinete, aunque lo hace que camine con un yugo aquí. Ese ya le quitaron su aparato génito reproductor, ya perdió la violencia y perdió la sexualidad ilícita. Entonces un ciervo, que es un buey, es un ciervo que ya venció los problemas sexuales. Ya para él es más importante la palabra de Dios y el servicio a Dios que su problema de ese que tenía. Silencio en la corte. Voy a salirme de ahí porque parece ser que ustedes me están viendo como que dice este pobre enfermo que está predicando, si yo soy sano. Nada más los pensamientos y deseos, hermanos. Ni amén, dicen, pero me voy a salir de ese tema. Pero puse la mente, ¿sabe por qué? Le voy a explicar esta cita y con esta me despido. Apocalipsis, ya ni que fuera mariachi, ¿va? Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ¿qué? Las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero la palabra de Dios a veces en los idiomas griego o hebreo traduce de una manera y nosotros cuando nos traducen otra cosa. Pero la palabra men en esta escritura se traduce nefro, y es la única escritura en donde mente es nefro. Nefro son los riñones. El nefrólogo es el especialista en riñones, así como el pediatra es el especialista en niños. El nefrólogo es el especialista en los riñones. Pero cuando yo me mojo en el río hasta los lomos, mojé superando donde están los riñones. ¿Me siguieron en esa? Díganme amén. Pero de acuerdo a esta escritura, quiere decir que mis lomos incluyen mi mente, porque ahí están los nefros, ahí están los riñones. ¿Sí? Amén. Eso quiere decir que cuando yo me meto en el río de Dios y llego hasta los lomos, es porque hasta mis pensamientos están en Cristo y no están en otras tonterías. Es cuando ya mis pensamientos ya están más en Cristo que en lo que pasa en el mundo. Cuando todo lo que planifico en mi cabecita es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya me mojé los tobillos, porque ya me mojé las rodillas. Y ¿saben el problema que tenemos los humanos? Es que la lengua, los ojos, el corazón y la mente son terribles, hermanos. La mente es peor que todas, porque en la mente dice la Biblia que hasta tenemos que renovar el espíritu de la mente, hasta le ponen guardián, porque la mente es un territorio que el diablo quiere tomar. El mundo quiere tomar nuestra mente. Sí, así es.
La intelectualidad del mundo quiere tomar la mente de los jovencitos para enseñarles que Dios no es el creador, sino que son producto de la evolución y que vienen de un mono. Yo reprendo, yo no soy pariente del mono. Nos parecemos un cachito, pero no venimos del mal. No reprenda al diablo, hermano, nosotros venimos de los lomos del Padre. El sembrador salió a sembrar la semilla. Es el Padre sacando sus espermas con todo respeto a este mundo. Nosotros. Entonces, mojarse hasta los lomos. Es que yo ya de veras, cuando leo la Biblia se me va a la cabeza y me corrigen los pensamientos. Hermanos, una mente ociosa es taller del diablo. La mente ociosa es taller del diablo. ¿Saben qué es ocioso? Con espacios que no tienen nada que hacer. Entonces, como no tiene nada que pensar, el diablo se aprovecha y le mete angustia, y le mete ansiedad, y le mete depresión, y le mete malos pensamientos, le mete celos, le mete un montón de cosas que por la mente estoy sufriendo. Pero cuando yo me mojo en el río de Dios y su palabra, hasta los riñones, hermano, hasta los lomos, mis pensamientos empiezan a limpiarse. Y como en los pensamientos está el pasado, las tristezas de cuando era niño se acaban. Cuando te abandonaron de chiquito, eso se termina, porque la palabra de Dios te llena. E incluso te vas a encontrar una cita que dice: aunque padre y madre te abandonen, yo con todo eso te voy a levantar. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude, que hasta dormidos nos inunde el río de su palabra. Solo quiero terminar diciéndote que el profeta lo que terminó de ver es que después ya se hundió en el río y ya no podía controlar el río. Y Juan 21:18 es cuando Jesús le dijo a Pedro: en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde tú no quieres. ¿Quién es ese? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, que te van a llevar a donde tú no quieres. Y esa debe ser nuestra aspiración: quedarnos en este río hasta que Dios nos lleve donde ni siquiera hemos pensado. Padre amado, te entregamos nuestros tobillos.